Quiero irme de viaje a otro país, pero ¿cómo puedo hacerlo sin hacer siempre lo mismo? Minuciosamente estudiando el terreno para saber dónde está lo interesante o dónde está lo bonito. Y a decir verdad, las veces que más he disfrutado viajando han sido las que no salen en páginas web de turismo. Hay algo especial en este mundo y en cada rincón de él, pero no me decido, no sé dónde ir. Así que hoy que decida al azar. He comprado un mapa, unos dardos y llegados a este punto imagino que ya sabéis por dónde va la cosa. Voy a taparme los ojos y tirar un dardo. Voy a ir al país donde caiga y pasar 24 horas en él. Hoy lo hacemos con el mapa de Europa, pero si este vídeo llega a 200.000 likes, lo hago con el mapa del mundo. Estoy un poquito nervioso. Voy a taparme los ojos, no sé si es una muy buena idea. Quiero que al menos si fallo sea en el mar y no sea en la pared. Tío, sí. 3, 2, 1... al mar. Ahí no vamos a poder ir. Ahí mejor no vayamos. 3, 2, 1... ¡Hostia! Vale, pues nos vamos a Polonia. Vale, voy a coger los vuelos para mañana. Me voy a ir a Varsovia, que es la capital de Polonia. La decisión es porque es el vuelo más barato y además junto a Cracovia probablemente sea la ciudad donde podemos hacer más cosas. Vale, mi vuelo sale a las 8 de la mañana. Para hacer este viaje un poquito más interesante voy a ponerme unos cuantos retos, pero os los explico de camino. Lo primero de todo, en este viaje no voy a poder utilizar el Google Maps. El vídeo va sobre mapas, así que lo primero de todo al llegar a la ciudad va a ser conseguir un mapa local de la ciudad y movernos con eso, a la forma tradicional. Como voy solo, uno de los objetivos va a ser hacer un amigo. Por cierto, sigue siendo completamente de noche. Cojo el vuelo muy pronto para aprovechar todo el día. Obviamente no me dejo la gastronomía. Quiero ir al lugar más local para comer la comida más típica de Varsovia y creo que tengo el sitio perfecto. Así que quedaros porque en unos minutitos vais a ver un lugar curioso. No vuelo. También vamos a visitar el lugar más turístico de la ciudad, pero también el más atípico de la ciudad. Y por la noche voy a hacer algo que quedarás hasta el final del vídeo para verlo. Ahora 3 horas de vuelo. Ya estamos oficialmente en Varsovia y estamos a 1 grado bajo cero. Poquita cosa. He de reconocer que me esperaba que el aeropuerto fuera un poquito más grande. De hecho, he bajado del avión y he tenido que caminar hasta la terminal, que la terminal es enana. Parece más bien como una estación de buses. Probablemente estoy en el aeropuerto barato y no en el internacional. Y creo que estoy un poco a tomar por culo de la capital. Y veo buses por aquí, así que voy a intentar comprar un ticket y ir lo más barato posible. Thank you very much. Parece que tenemos bus y nos vamos directos al centro de Varsovia. Creo que lo voy a tener bastante complicado con el idioma. Leo los carteles y no me entero de nada. Solo con ver desde la ventana un poquito de la ciudad sé que me va a gustar mucho. No sé por qué tenía la idea de que Varsovia iba a ser de otra manera, pero estoy bastante emocionado. El bus me acaba de dejar aquí. No tengo idea de dónde estoy. Al primer lugar que quiero ir es al hotel, pero primero necesito un mapa. ¿Y dónde coño encuentro yo un mapa ahora? A juzgar diría que estoy bastante céntrico, así que no debería haber problema. Necesito encontrar la típica tienda de turismo. Esto de aquí es una librería. Puede ser que tengan mapas, ¿no? You have maps from the city? ¿No? No, sorry. Okay. Estoy pensando es que lo más probable es que en un hotel sí tengan mapas, así que vamos a preguntar. You have maps from the city? Yes, thank you very much. Mi instinto no fallaba, hemos conseguido el mapa de la ciudad y ahora tengo que encontrar mi hotel. Sé más o menos dónde estamos porque está este monumento de aquí y se ve muy grande en el mapa y mi hotel es esto de aquí, así que no tendría que haber mucha pérdida. 2 calles hacia adelante y 2 calles a la derecha y debería ver el hotel. Vale, mi hotel es ese de ahí, pero también ese de ahí. O sea, se llaman igual, no sé cuál es. Entiendo que es el mismo hotel y que simplemente está dividido en 2 edificios, pero es que son totalmente diferentes. Hi, I have a reservation. Pues parece que tenemos habitación. Ok. El hotel es muy simple. Apartar todas estas cosas, encender un poquito la luz. Hay que trazar un plan. He cogido lo que parece una guía turística. Con esto puedo ver lo que tengo que ver importante y tengo que localizarlo aquí. Y perfecto porque tengo un boli. Nosotros estamos aquí. Quiero ir aquí y luego quiero ir aquí. Voy a trazar una ruta. La rotonda, tiro para arriba, derecha. Madre mía, la de vueltas que voy a dar, Perfecto. Al menos de esa manera no me voy a perder de primera. Soy sin Google Maps, soy con Maps, con mapa. Eso que se ve ahí es el Palacio de la Cultura. Y aunque no es ahí donde nos dirigimos, siempre está bien tenerlo como referencia. Es muy alto y se ve desde toda la ciudad. No sé si es por el clima o que aún sigue siendo bastante pronto, pero es que las calles están completamente vacías.
Esto ya sabía que me iba a pasar. De camino al lugar que iba me estoy encontrando con muchas cosas, y es que esto que veis aquí es la tumba del soldado desconocido. Y es que en 1925 llevaron las cenizas de un soldado que luchó por la libertad de Polonia, y este monumento es en honor a esos soldados que no se pudieron reconocer después de su muerte. Creo que está custodiado con 2 soldados porque está cerca del palacio, y estos soldados, aunque esté la plaza vacía, siguen haciendo su trabajo de forma seria. Me estoy desviando mucho de mi camino, tengo que volver a reencontrarme para saber a dónde íbamos. Vale, veo la tumba, es para allá. Me he fijado que en más de un sitio hay baños en la calle. Me encantaría leer si es algo público o no, pero no entiendo nada. Ya hemos llegado al lugar, y es que estamos en la Plaza del Mercado. Esta es la plaza más antigua de Varsovia, pero lo que estáis viendo ahora mismo es una restauración, una reconstrucción de lo que fue en el pasado esta plaza, ya que cuando llegaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial la destrozaron por completo, y cuando acabó la guerra se decidió restaurar y volver a construir. Y esto que tenemos aquí es una escultura de una sirena que me encantaría poder acercarme para enseñarosla, pero se está acercando la fecha de Navidad y han construido una pista de hielo en el centro de la plaza. Pero bueno, muy bonita la plaza. Al siguiente lugar. Definitivamente voy a coger un patinete eléctrico de estos para ir al siguiente lado, porque hay que recorrer media ciudad. Vamos para allá. Yeah, it's a camera. Camera. You YouTuber? Yes. Yes, Wow. yes. It's in Spanish. Your channel? Let's see. You are from here, from Warsaw? Yeah, from Poland. This is my channel. What the fuck? Oh my god! Check it out, okay? Okay, I'm subscribed. Yes. And this. Yeah, the bell. Poland is good. It I is. love is España. Nice. Bye. See you. Vámonos. Buah, chaval, se me están congelando las manos, He dejado el patinete aquí porque me estoy entrando en un parque. Estamos llegando ya al lugar. Que por cierto, acabas de ver cómo un polaco se ha suscrito a mi canal, ha activado las notificaciones, no va a entender nada y tú aún no estás suscrito. Ahora es el momento de que te suscribas. Por suerte dentro de los sitios también hay mapas y yo quiero ir aquí. ¿Qué pasa? Son rarísimas aquí, las ardillas. Ven tú. Ven aquí, ven. Hola. Hola. Son súper juguetonas. Y ya he llegado al siguiente lugar que quería venir, y es que detrás mío tengo la estatua de Chopin. Chopin es uno de los compositores más importantes y más famosos de la historia. De hecho he venido hasta aquí porque, como sabréis muchos, toco el piano, por lo que he estudiado a este hombre durante muchos años de mi infancia. Estando aquí paseando sobre todo por este parque, creo que puedo entender un poquito más las melodías que escribía. Lo sé, me he puesto un poquito bohémico, pero la ocasión lo pedía. Y como os prometí, vamos a comer una comida típica polaca, y para ello vamos a ir a uno de los antiguos bares de leche. Esto suena un poco raro, lo sé, pero os explico un poco. Los bares de leche son unos restaurantes muy tradicionales que por un precio muy barato comes comida como si fuera de tu abuela comunista. Y digo esto porque son platos de comida tradicional y generalmente con una decoración muy vaga, o sea, no hay decoración. Estos bares de leche realmente tienen una historia un poquito más oscura, y es que se crearon en la época de entreguerras. Se preparaban menús muy baratos que principalmente contenían lácteos, de ahí lo de bares de leche. Cuando llegaron los comunistas cerraron todos estos bares, pero más adelante en las grandes ciudades se volvieron a abrir para poder dar de comer a la clase obrera, y ahora mismo quedan unos pocos, pero vamos a ir a uno de ellos. Vamos a este de aquí. To eat one? To eat? Yes. Naughty. To lunch. Yes. Most traditional Polish. Okay. Ok. ¿Flaky? Ok. Kluski is lucky. Y voy a coger... este va. Me siento aquí mismo, ¿no? Creo que he pedido demasiada comida, la verdad, pero quiero probarlo todo. Me encanta porque creo que es el primer lugar donde no me he entendido con la persona, así que eso quiere decir que es auténtico. ¿This is the soup? Lucky. Ok. Parece que es la sopa que he pedido. Que la verdad que con el frío que hace se agradece algo calentito. No sé si va a estar muy caliente.
está riendo. Creo que es una sopa de carne, de ternera. Hacen un poco como callos lo que hay dentro. Muy sabroso. Vamos a probar los pierogi, que es como una especie de ravioli. El relleno parece un poco como el relleno de un canalón. Vamos a probar. Esto está buenísimo, buenísimo, muy bueno. Por favor. Por último tengo esta pasta, que parece una pasta, no lo sé si es como patata. Yo creo que son como unos ñoquis, pero no sé si están rellenos, porque juraría que lo he pedido de algo. No sé, vamos a probar. Creo que es como una pasta. Definitivamente es como una especie de gnocchi, pero tiene como cortezas de cerdo. Se llama así, cortezas de cerdo. Tenéis una foto por la pantalla de lo que sabe exactamente a eso. Para que os hagáis una idea, he pagado por los 3 platos. Y la bebida energética, 9 euros. 9 euros y no me lo voy a poder ni acabar. Me lo he acabado casi todo, pero salgo básicamente dando vueltas. Ahora caminar un rato para bajar la comida. Os he dicho que os iba a llevar a un lugar muy turístico de la ciudad y también a un lugar no tan turístico. Y es que ahora mismo me encuentro en el antiguo gueto judío de Varsovia. Y de hecho detrás de mí, uno de los pocos edificios que se mantienen de esa época. Y es que el gueto de Varsovia fue el mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania nazi durante el Holocausto. Y como tal, este lugar servía de exterminio. Y es que el gueto de Varsovia tenía una población estimada de 400.000 personas, un 30% de la población de la ciudad. Y durante los 3 años de su existencia, redujeron su población a 50.000. Hoy en día el barrio está muy cambiado, aparte de un par de edificios que siguen estando aquí para memorar lo que fue este barrio en el pasado. Y con eso también quiero decir que la ciudad está completamente llena de contrastes arquitectónicos. Y es que puedes encontrarte desde arquitectura moderna, otra arquitectura que podría igual asemejarse un poquito a París. Luego también tenemos muchas cosas que parecen muy soviéticas. Y luego lugares como este. Y es que en la historia Polonia la han conquistado por todas partes, así que es muy interesante caminar por esta ciudad porque cada esquina es un mundo completamente diferente. He dejado para la noche la guinda del pastel y para hacer la siguiente actividad voy a dejar el mapa porque tengo que llamar a un taxi. Nos vamos un poquito lejos del centro de la ciudad y ahora os enseño para qué. Y hemos venido a disparar armas. No he disparado nunca en mi vida. ¿Quién me diría a mí que hace un día tiré un dardo a un mapa? Es la primera vez en mi vida que disparo una arma de verdad y voy a disparar un montón. Me pone uno nuevo. La Magnum 44 es una puta locura, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Me duele hasta la mano y todo, como que el cuarto tiro ya... Ha habido un momento que se le ha metido una bala en la capucha del tío de al lado. No sé si se ha visto en cámara, pero me ha empezado a quemar un poquito el cuello. Que el clavero está prendiendo, ¿eh? Yo ya no sé qué me pueden traer más. Fijaros toda la metralla de la escopeta, es una locura, ¿eh? Me he perforado bien, ¿eh? Shooting more? It's okay. Okay. Ya de vuelta en el hotel. Vaya día más intenso. Hemos completado todas las cosas menos una. No he hecho ningún amigo, pero sí es verdad que hemos conocido a bastante gente hoy. Pero de todas formas no me he sentido en ningún momento solo. Siento que en cierta parte vosotros habéis estado conmigo en todo momento. Me gustaría agradeceros lo mucho que estáis apoyando el canal últimamente. De verdad me lo estoy pasando muy bien haciendo estos vídeos. Por hoy me despido. Darle mucho apoyo al vídeo si queréis que lo haga con el mapa del mundo. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.